19. Para Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 19 de septiembre. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Nuestro programa es una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hoy vamos a estar hablando de salud, muy interesante, sobre todo vamos a estar hablando de la salud de los adultos mayores, porque tal como yo lo anuncié el día de ayer, hoy vamos a tener como invitado al doctor Argenis Portillo, médico geriatra y médico intensivista. Y precisamente vamos a estar hablando de esta combinación profesional, porque el doctor Portillo reúne estas dos condiciones. Es médico geriatra, pero también es médico intensivista, es decir, especializado en medicina crítica. La conjunción de estas dos disciplinas, obviamente que le dan una gran fortaleza profesional a nuestro invitado. Así que bueno, preparen sus preguntas, sus comentarios, porque vamos a estar también respondiendo interrogantes, inquietudes de nuestra audiencia. El doctor Portillo no está todavía con nosotros, pero se encuentra en camino y creo que dentro de muy pocos instantes lo tendremos acá en el estudio. Así que en algún momento también, aparte de recibir los mensajes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 y de las plataformas digitales de Radio Rumbo, también vamos a recibir a partir de un determinado momento, no todavía, llamadas telefónicas de nuestra audiencia que sintoniza la señal abierta de Radio Rumbos 670 AM. Los teléfonos para hacer esa llamada, no en este momento, sino cuando yo les avise, lo pueden hacer a través del 012-285-2735 y 0212-284-0494. Ya lo saben, pendientes de formular sus inquietudes, sus comentarios, sus preguntas, que el doctor Argenis Portillo las responderá amablemente. Bueno, hoy es viernes, estamos finalizando una nueva semana laboral. Ya recibo un mensaje. Dice Fernando, periodista, colega Fernando Peñalver, nuestro querido colega que se encuentra allá en Chile. Dice: Mario, acá en Chile el debate parlamentario está propicio para la discusión de la ley de eutanasia. Muy interesante ese tema. Fernando, gracias por traerlo al recuerdo, porque en una ocasión hablé con el doctor Portillo acerca de ese tema, justamente en una entrevista que le hice. Vamos a renovar la inquietud sobre el tema, de modo que él pueda respondernos cuándo sería, digamos, razonable que se aplicara la eutanasia. Siempre, por supuesto, en el marco de la legalidad, porque mientras eso no esté contemplado en la legislación de un determinado país, la eutanasia siempre es un delito. Termina siendo lo que se considera un homicidio, pues, en términos penales. Pero en algunos países la eutanasia está a la orden del día porque ha sido aprobada legalmente. Recuerdo el caso, si mal no recuerdo, de un señor alemán o una señora alemana cuya pareja, el hombre o la mujer, no recuerdo, estuvo litigando en instancias judiciales hasta lograr que se le aprobara el auxilio para ayudar a morir a su cónyuge. Ese caso fue muy sonado, no solo en Europa, sino en todo el planeta. Fíjate lo que dice Fernando, el colega que plantea el tema. Dice: hay grupos secretos que se han constituido en brazos de ayuda para casos terminales. Efectivamente, en algunos casos, con el acuerdo soterrado entre la familia y los médicos tratantes en situaciones terminales, tal como lo plantea Fernando, digamos, se ha auxiliado, se ha ayudado a la persona a eso que llaman el bien morir. Pero eso ciertamente que
no está contemplado desde el punto de vista legal. Pero es un tema importantísimo porque uno se pregunta, ciertamente habrá que sufrir tanto hasta terminar de morir en el caso de que una persona padezca de enfermedades que son terminales, pero que son sumamente dolorosas, que son sumamente dolorosas no solamente para la persona, para el paciente, sino dolorosas también para la familia, para los que rodean, para el entorno de estas personas. De verdad que eso constituye un trauma muy grande, ver a un familiar adolorido de manera espantosa y que, bueno, se sepa que difícilmente la persona puede superar esa determinada enfermedad, esa determinada patología, y que bueno, y que las familias, el entorno cercano tenga que esperar a que pasen no solamente horas, días, sino a veces semanas, meses, y quién sabe también si hasta años a que la persona fallezca, eso que llaman por causas naturales. De modo que el tema es verdaderamente interesante. Agrega Fernando, dice, exacto, las familias ya no soportan ver a su familiar padeciendo por una enfermedad catastrófica. Exactamente de eso se trata. Así que bueno, será una de las materias que voy a compartir con el doctor Argenis Portillo, que qué bueno que Fernando trae el tema, porque además lo que yo decía al inicio de la presentación, el doctor Portillo, aparte de ser médico geriatra, es también intensivista, es decir, que afronta casos graves, catastróficos de personas en cuidados intensivos que muchas veces están de alguna manera desahuciadas, que no van a mejorar por más que se les pueda mantener vivos artificialmente. Digo artificialmente entre comillas, porque no es artificialmente. Se les mantiene con auxilio de equipos, de máquinas, de aparatos, de distintos recursos médicos para prolongar, digamos, la vida, la existencia física de la persona, aunque ya esté de alguna manera desconectada del mundo, que son casos muy frecuentes. Así que ese es uno de los temas. Y por supuesto, otros temas que pueda nuestra audiencia presentarnos también serán sometidos a la consulta de nuestro invitado, que ya está entrando aquí, está acercándose ya a la silla de los invitados especiales, nuestro querido amigo, el doctor Argenis Portillo. ¿Cómo está, mi doctor? Bien, bien, bien. Bienvenido, mi doctor. Ya vamos a proveerle de un micrófono, sí. y este se lo voy a condecorar con el micrófono. Bueno, qué bueno. No, la colita. Bienvenido. Sí, el tráfico y la... Si es tan amable, se acerca un poco más acá a la mesa. Y el calor, ¿no? Mire, mi doctor, bienvenido. Gracias. Voy a recordar la presentación que hice hace algunos minutos, Ajá. en el sentido de que vamos a estar hoy hablando acerca de esta conjunción profesional que reúne usted en su condición de médico geriatra y también de médico intensivista, profesional de la medicina crítica. Y he invitado a la audiencia a que, bueno, plantee temas, preguntas, inquietudes para que usted las responda acerca de estas situaciones a las que se enfrentan los pacientes, adultos mayores y personas, digamos, que requieren cuidados intensivos. Sí. Pero fíjese, hay un planteamiento que nos ha hecho uno de nuestros participantes de una vez, el querido colega Fernando Peñalver, desde Chile. Desde Chile. Imagínese usted. Él trae a consideración a la mesa que en este momento se está discutiendo allá en Chile un proyecto de ley para aplicar la eutanasia, para legalizar la eutanasia en aquellos casos en que el paciente se encuentra en estado terminal, en estado crítico y que digamos que ya no tiene capacidad de retornar a una situación saludable. Exactamente. Ese tema en algún momento se lo plantea en alguna otra entrevista. Sí. ¿Qué podría usted decir al día de hoy? Porque yo comentaba que legalmente en Venezuela eso no existe, en algunos países está aprobado legalmente, pero también se conoce o se comenta que en algunos casos por acuerdo
soterrado entre los familiares y los médicos, sí. pues de alguna manera se ayuda a que la persona llegue a eso que se llama el bien morir. Exactamente. ¿Qué puede comentar al respecto, mi doctor? Bueno, sí, bueno, efectivamente. Y bienvenido de nuevo. Bueno, gracias por la invitación una vez más y a la audiencia que sigue este programa. Efectivamente, la eutanasia, como usted lo ha dicho, en Venezuela todavía no está eso aprobado. En otros países ya está aprobado y es visto bien por la parte médica y por los familiares y por la sociedad. En Venezuela no existe eso por los momentos, pero a veces existe eso, lo que usted dice, el buen morir, ¿no? Entre comillas, ¿no? Eso del buen morir, yo no creo eso del buen morir. Así es. ¿No? Eso son cosas del punto de vista psicológico que uno dice para que la gente y que va a morir bien, ¿no? Eso realmente no existe. Bueno, pero entre comillas, eso sí existe, a veces el buen morir, que a veces se llega a un consenso entre los familiares. ¿En qué sentido? De que el paciente de repente está en una fase terminal y hay uno que dice que hay que intubarlo en terapia intensiva y hay la discusión entre los familiares, porque realmente el hecho de que un paciente esté en una fase terminal y se intube en terapia intensiva no garantiza que el paciente se vaya a salvar, que es una falsa creencia que porque se intubó, listo, ya todo está resuelto, el paciente va a responder, le puse adrenalina y listo, no sé. Entonces, en ese sentido, a veces se llega a ese consenso que el paciente está en un estado tan crítico o prácticamente ya al borde de una fase terminal, que son dos cosas distintas, y entonces, bueno, el paciente, Los familiares, en un consenso médico, pero la familia se decide no darle un soporte invasivo porque no va a garantizar ninguna mejoría clínica, sino todo lo contrario, un mayor gasto y posiblemente más sufrimiento pues al paciente con tener un tubo, y lo que estamos prolongando más es la muerte, porque una de las intenciones que tiene la terapia intensiva es ayudar a restablecer la salud, pero no a prolongar la muerte. Ok, no prolongar la muerte, sino prolongar la vida. Prolongar la vida, prolongar la vida, sino alejar la muerte. Alejarla, pero nunca en cuanto a eso que estamos hablando, o sea, todo lo contrario, tenemos que restablecer la salud. Correcto. Pero un paciente que esté en una fase terminal, que a veces hay un término en la terapia intensiva que se llama el punto de no retorno, que haga lo que uno realice, el paciente no va a salir. Okay. Entonces allí muchas veces uno ve ese cuadro clínico en consenso médico y familiar, uno dice, este paciente para qué lo vamos a intubar. Sí. Sé de casos, doctor, en los que se discute, no solamente este caso del entubamiento, ¿no? Sino de casos en los cuales se discute entre los médicos y los familiares con un término que no sé si es el científico, pero en todo caso que se utiliza en esos Claro. momentos, que dicen si se desconecta o no se desconecta al paciente. Ajá. Bueno, fíjate, esa parte es muy delicada actualmente en Venezuela porque eso implica una parte de índole ético, ¿no? Sí. Y eso uno nunca lo puede, incluso ni plasmarlo en la historia. Yo decía incluso hace un ratico que se pudiera considerar, mientras no esté aprobada la eutanasia, que hay algunas acciones que pudieran incluso ser consideradas desde el punto de vista penal homicidio. Claro, o sea, eso es muy peligroso porque hasta tanto eso no esté aprobado por la Constitución, estamos incurriendo en un delito, ¿no? De que un paciente, uno le quite los parámetros, lo desconecte, entonces el médico se mete en un problema desde el punto de vista legal, aunque la familia lo firme, porque hay familias que dicen, no, yo firmo todo lo que usted me ponga allí, yo firmo que no le coloque nada, que no le administre nada. No, señor, porque de paso eso en la historia no se puede escribir, porque entra en problema la parte legal del médico. El familiar puede decir misa, como dicen por ahí, pero si el médico escribe ahí, yo no le voy a colocar nada porque el familiar lo dijo. Bueno, ¿quién es el médico? ¿Usted o la familia? Entonces la parte ética, la parte legal, las leyes, le caen fuertemente al médico porque eso todavía no está aprobado. Okay. Y en el caso, por ejemplo, de hospitales públicos, por ejemplo, en los que se le pide a los familiares del paciente, mire, tráigame tales medicamentos que hay que proveérselos a su familiar, y no lo traen, ¿cómo hace el médico? Que bueno, no le puede colocar la medicina porque los familiares no se la han traído. En esos casos, ¿cómo se procede? Bueno, ese es uno de los grandes problemas que hay en la parte pública, que el paciente requiere tal medicamento y por cuestiones sociales el familiar no lo puede adquirir e incluso no lo encuentra. Entonces, bueno, lamentándolo mucho, el médico puede recurrir a otras alternativas terapéuticas, sobre todo cuando hablamos de los antibióticos, que no es el antibiótico idóneo, pero recurrimos a una medida terapéutica parecida. No va a ser
va a cubrir el gran espectro de las bacterias, pero va a cubrir cierta parte. Pero no podemos dejar desprovisto al paciente sin el antibiótico, porque eso también tiene una gran implicación ética. Ok, perfecto. Qué interesante esta conversación que tenemos, mi doctor. De verdad que qué bueno que nuestro amigo Fernando Peñalver planteó el tema, porque es un tema que me imagino que no se discute solamente que en Venezuela, está en el planeta, pues. En el planeta, los familiares de pacientes que están en situación crítica seguramente se estarán discutiendo, muchas familias. Y una señora que habló sobre eso una vez que, ajá, ¿te acuerdas? Sí. Que habló de que los adultos mayores sería bueno quitarlos. Sí, hubo una persona que planteó eso. Mire, aquí tenemos otro comentario de @leondelvalle62. Dice, bien morir. Bueno, en lo particular, cuando me refiero al término bien morir, es para mí regalarle a la persona presencia, abrazo, compañía, palabras desde el amor. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Si hablamos del buen morir, un paciente que esté rodeado de su familia, mantener las cosas básicas, indispensables, como es la hidratación, incluso una alimentación parenteral, son cosas que no se le pueden omitir a un paciente crítico que esté a punto de fallecer. Y muy importante, el acompañamiento familiar. Ahí yo sí estoy de acuerdo que podemos englobar el concepto ese del buen morir, que esté con su familia, porque ellos ya saben que el paciente va a fallecer, pero que no esté solito en un cuarto encerrado y que únicamente se entere cuando el médico sale y le diga falleció. Fíjese, creo recordar, espero que la memoria no me falle en este caso, pero creo recordar que en una anterior entrevista, como hace un par de años, no las más recientes, como hace un par de años, tal vez un poquito más, usted decía, yo le pregunté y usted me respondió que aproximadamente el 50% de las personas que van a una unidad de cuidados intensivos salen vivos y el otro 50% salen muertos. ¿Eso sigue siendo así? No, sí, claro. Esa es una estadística de las mejores, pues, por decir algo, ¿no? Una terapia intensiva que funcione bien, con un equipo capacitado, personal, y cuente con todos los insumos, una estadística que es buena es el 50%. Sí. No, claro, todavía eso se mantiene porque sabemos que el que va a terapia intensiva realmente es porque está en un estado crítico. En este caso, un adulto mayor, que son los que más propensión tienen, piden ingreso a la terapia intensiva. En todos esos países que están críticos, sobre todo con una sepsis, que es uno de los grandes dramas que uno enfrenta con el adulto mayor en la terapia intensiva, y si el médico y todo el equipo, porque es un equipo multidisciplinario, no solamente el médico, en este caso el intensivista, y que también sea geriátrica, sino un equipo de enfermería, de fisioterapéutica, de técnicos cardiopulmonares, ¿no? Que se encargan de la atención de un paciente que está en estado crítico. Bueno, justamente esto engloba todo esto que estamos hablando. Hablemos un poquito, doctor Portillo, médico geriatra y médico intensivista. Hablemos un poquito de esta combinación de estas dos disciplinas tan importantes. ¿Qué, digamos, cuál es el valor supremo que puede aportar a la práctica médica el conocimiento de la geriatría y la medicina crítica? Sí, como usted ejerce. Sí, mira, yo cuando estudié la geriatría y la terapia intensiva, yo nunca pensé en eso, de verdad. Pero esa combinación de tener dos especialidades en terapia intensiva, en este caso, de lo que estamos hablando de la geriatría, juega un papel muy importante a la hora de abordar al paciente desde el punto de vista terapéutico, porque el médico ya, al ser geriatra, tiene el conocimiento geriátrico. Y al ser intensivista también tiene que tener cierto conocimiento geriátrico, aunque no sea geriatra. Pero al tener la combinación ya uno tiene como una visión un poco más distinta, porque por ejemplo el abordaje de un adulto mayor que está en terapia intensiva tiene que tener procedimientos invasivos, ya de por sí siendo intensivista y más geriatra, tiene que tratar el adulto mayor con mucho cuidado, sobre todo cuando va a hacer abordaje de vías centrales, porque muchas veces hay que conocer que hay cambios anatómicos que producto del mal procedimiento, digo mal procedimiento si se hacen muchas maniobras muy de compresiones, sobre todo en el cuello, cuando estamos haciendo el abordaje, podemos ocasionar un ACV isquémico, ¿no? Entonces ACV isquémico. Sí, puede ocurrir como una de las complicaciones de un abordaje de vía central. Uno conociendo todo esto y siendo geriatra, entonces uno
hay que hacer el abordaje, porque eso es Cuando usted dice el un abordaje, procedimiento. se trata El catéter, colocar un de catéter. colocar el catéter en En una el cuello. vía en el cuello. Entonces uno, siendo geriatra y conociendo todo esto, indiscutiblemente que el adulto mayor lo va a requerir porque requiere múltiples fármacos simultáneamente, no uno ni dos, varios fármacos, que ahí también entramos en la polifarmacia, pero una polifarmacia que es necesaria. Entonces ese procedimiento hay que hacerlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado y conociendo ya la parte geriátrica, uno sabe ya las condiciones en que puede estar ese vaso, esa arteria, y con mucha precaución hacer la vía central. Actualmente contamos, como todo avanzado, que las vías centrales se hacen ya por vía de eco. ¿Así? Y eso nos ayuda mucho a tener mucha precaución a la hora de uno hacer un procedimiento y ver ciertas lesiones de tipo de ateroma. Sí. Fíjese usted, y voy a recordar el caso de mi propia madre, doctor Portillo. Recuerdo que en una de sus últimas ¿cómo se llama? Hospitalizaciones en una clínica, mi mamá tenía muchas dificultades para que le encontraran las venas. Y Sí. entonces se le colapsaban todas las venas y hubo que recurrir a esa vía arterial. Vía central. ¿Habrá alguna manera? Ujú. Porque eso es muy doloroso. Hay una persona que todos los días, cada media hora, hay que estarle puñando, Sí, pinchando, sí, por los brazos, en la cabeza, en Sí. las piernas, Sí, sí. en fin. ¿Hay manera de sustituir ese procedimiento que es tan invasivo de la vía pulsar las vías, Sí, bien sea la vía venosa o la arterial? no, bueno, justamente cuando hablamos de lo que en ese primer punto de la vía periférica, sabemos que los adultos mayores a veces tienen difíciles accesos, ¿no? Para agarrar una vía, bien sea porque están en condiciones que falta de líquido, deshidratado, en un estado caquésico. Entonces, uno recurre, por supuesto, a la vía central, porque es la única manera, que es una vía que puede durar hasta 15 o 20 días, si hay un buen cuidado del sitio donde fue la incisión. Cosa que no ocurre con la vía periférica, que a veces puede durar menos de 24 horas y hay que hacer varios recambios. Entonces ahí viene el problema de la flebitis. Por eso que se recurre en las unidades de terapia intensiva, en este caso con el adulto mayor sobre todo, pero en general con todo paciente crítico, el abordaje de la vía central. Bien realizado, siempre hay complicaciones, pero bien realizado con la técnica que uno conoce y hoy en día con la parte del eco, se reduce a un máximo en mínima expresión las complicaciones. Pero, por ejemplo, ese suministro de medicamentos, de sueros a través de las vías, bien sea, como dice usted, las vías periféricas o a través de las arterias, ¿no se puede sustituir con otros mecanismos, por ejemplo, orales? ¿O no hay manera? No. Imposible. Imposible, porque se trata de un paciente crítico que está en un estado de una gran inestabilidad hemodinámica, ¿no? Está anúrico, va hipotenso. Entonces la vía oral ahí no funciona. La vía oral puede funcionar en un paciente crítico para corregir ciertas condiciones, por ejemplo, un trastorno electrolítico, pasarle agua libre, que uno llama también muchas veces, pero que haya un sustituto de una vía central para administrar medicamentos, no. No, en absoluto. En terapia intensiva, ese es el mecanismo importante para poder lograr la recuperación, en este caso, del adulto mayor que tiene un estado de descompensación muchas veces de una enfermedad que es crónica. Ok. Bueno, estamos conversando con el doctor Argenis Portillo, que como hemos insistido, es aparte de médico geriatra de larga experiencia, es también médico intensivista. Continuamos recibiendo mensajes. Voy a leer uno más antes de irnos a la pausa, porque ya tenemos que abrir una tregua para escuchar un avance noticiero y compromiso publicitario. Pero dice Bernabé 6673, dice: Mario, saludos cordiales y bendiciones para todos allá. Saludos a tu invitado. Mira, fui a sacarme unas muelas y tuve que comprar la anestesia, los guantes y las inyecciones. Todo me costó $14. Entonces dice, eso se llama salud privada, según el gobierno. Dice que la salud es gratuita. Eso es un ambulatorio público. Sí, a ver qué dice el doctor. Bueno, realmente es una realidad que no podemos esconderla, ¿no? Sabemos que ahorita en la parte pública, por múltiples motivos que no vienen el caso, hay escasez de insumos, ¿no? Entonces, lamentándolo mucho, el médico tiene toda la intención, por su forma que se está formando, porque está haciendo un posgrado y para atender el adulto mayor, en este caso, que lo que estamos refiriendo, pero puede ser cualquier paciente, tiene que recurrir, lamentándolo mucho, a que el familiar compre
por poner un ejemplo, un antibiótico que es muy importante, que el hospital puede tener otros antibióticos, pero que no cubren el espectro de la infección que tiene, y bueno, y lamentablemente mucho tiene que adquirirlo el paciente por el beneficio del paciente. Correcto. Entiendo que todavía existe algún ente del Estado que provee medicaciones para enfermedades, No, sí. no recuerdo cómo es que la llaman, un tipo de enfermedades que son muy costosas, Sí, pues. ¿Recuerda usted el nombre? Creo que se llama farmacia de altos costos. Correcto, que son fármacos de muy alto costo. Alto costo, hay varios, aquí en el centro, ¿no? en el este, por aquí cerca, donde con el informe médico y todas las indicaciones precisas por el médico, se le da o puede adquirir, ¿no?, el producto para el paciente porque no lo tiene el hospital, pues. Ok, vamos a hacer ahora sí, queridos amigos, queridas amigas, la pausa para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir también compromisos publicitarios, y al regreso vamos también a abrir los teléfonos de Radio Rumbo para que las personas que nos sintonizan a través de la señal abierta 670M puedan también participar en esta conversa, y continuaremos, por supuesto, recibiendo mensajes a través de las redes sociales, especialmente de mi Instagram, @MarioVillegas. Ya venimos. Okay. Doctor, cuéntenos rapidito, mientras viene el compañero, sus especializaciones en geriatría y en medicina crítica. ¿Fueron en la Universidad Central? ¿Cómo? Sí, bueno, háblenos un poquito de su experiencia en ambos campos. La geriatría la hice en el antiguo INAGER. Ahora se llama INAS. La terapia intensiva la hice en el Hospital Vaga de Caracas, donde actualmente también soy adjunto de esa unidad. Y bueno, he tenido muchos pacientes, muchas anécdotas de todo punto de vista de los pacientes que están críticos, y sobre todo los adultos mayores, que es un drama muy importante en la actualidad, porque son los que más solicitan cupo en la terapia intensiva. Y lamentablemente mucho, tenemos la terapia intensiva, pero a veces no tenemos la cantidad de camas suficiente, porque tenemos las camas arquitectónicas, que es el total de la estructura, pero no las operativas. Cuando se habla de medicina crítica, que es el caso del médico intensivista, necesariamente la medicina crítica es la que se aplica en las unidades de cuidados intensivos, o también en las emergencias de los hospitales y de las clínicas. Bueno, claro, en todos los hospitales y clínicas hay áreas críticas, ¿no? Por eso son las áreas críticas, el quirófano, la emergencia y la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Pero cuando hablamos de unidad de terapia intensiva o de cuidados críticos como tal, nos estamos refiriendo a la unidad de terapia intensiva, que es un médico intensivista que generalmente es un médico que debe tener una buena base sólida de la medicina interna y de las otras subespecialidades médicas para poder abordar un paciente que está crítico, y justamente las otras especialidades o los otros servicios, cuando tienen el paciente que está crítico, en un estado de una gran inestabilidad, con gran dificultad respiratoria, con falla multiorgánica que lo detecta, es cuando pide el apoyo muchas veces, o la mayoría de las veces, que es así, con el intensivista, porque es el médico encargado de poder restablecer ese medio interno, en este caso del adulto mayor, que lo tiene al borde de poder fallecer. ¿Y cuáles son los elementos indispensables para una unidad de cuidados intensivos, desde el punto de vista médico y de equipos? Bueno, una de terapia intensiva tiene que estar totalmente equipada. Ahí no puede faltar absolutamente nada. Ese es el deber ser, ¿no? En nuestra realidad las cosas son distintas. ¿Cuál es el mínimo? Todo tiene que estar. Ahí no puede faltar ninguna aguja, por poner un ejemplo, porque justamente el paciente en cuestiones de segundos se puede descompensar, y en cuestiones de segundos uno tiene medicamentos. No da tiempo de ir a la farmacia, cruce la calle, no. Todo tiene que estar ahí. Por eso que se llama unidad de terapia intensiva, porque uno habla en términos prácticos, enzimoterapia. El médico está encima del paciente, la enfermera encima del paciente, y todo el equipo está encima del paciente, y eso implica la vigilancia de todos los parámetros hemodinámicos, porque está una vigilancia de todo punto de vista cardíaco, respiratoria, urinaria, y cualquier detección que uno detecte en ese momento puede indicar una indicación, y el medicamento debe estar allí. ¿Cómo fue que usted dijo el término? Enzimoterapia. Enzimoterapia. Así lo utilizan popularmente. Claro, porque el médico tiene que estar vigilando al paciente casi las 24 horas. Por eso que es una especialidad muy fuerte, porque el médico tiene que estar muy bien preparado y encima del paciente. Ok, vamos a escuchar ahora sí a Alex Márquez.
Llamando al 633-0819 de Óptica Martínez y Bolívar. Corra la voz, se volvieron locos. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa, el presidente de Conatel, Jorge Márquez, informó hoy que el sector de telecomunicaciones creció 8.64% durante el segundo trimestre de este año, creciendo ahora un 8.6%. Notirumbos informa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy viernes que acordó en una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, verse en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebra en Corea del Sur a finales de octubre, y también visitará a China a principios del año 2026. En las penumbras se están viviendo los habitantes de la urbanización Alberto Ravera en el Valle. No hay alumbrado público en toda la zona. Ni un solo poste de alumbrado público tiene energía eléctrica. Atención, señores de Corpo Eléctrico. Informó Notirumbos. Los 31 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Publicidad. Y volvemos. Venga para que lo vea. Faena, el gym para el trabajador venezolano. No importa a lo que te dediques. Plomería, electricidad, ¿Qué cuenta? construcción, ganadería, producción agrícola, industria o simplemente con tu moto. Faena es el gym guerrero que necesitas. 100% algodón, tengo uno reforzado con triple costura y a un precio imbatible. No pierdas esta oportunidad. Me acordé de ti y de repente puede ser que requiera algo. Visítanos en Abanico Socorro, edificio Lelitaca, planta baja, local Textret, o pedido al mayor por el 612. Me acordé de... Y traje el récipe por si acaso y el sello. Faena, el gym que te sigue el ritmo. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora. En el estudio el doctor Argenis Portillo y estamos hablando de las habilidades profesionales del doctor Argenis Portillo y de los recursos que ofrecen la geriatría y la medicina intensiva para abordar situaciones delicadas de pacientes adultos mayores. Estamos hablando de distintos temas que ha venido planteando nuestra audiencia. Voy a leer rapidito un mensaje que nos envía @leondelvalle62. Dice, mucha gente, aparte de la dolencia física que pueda tener hoy en Venezuela, se muere por carencias de todo tipo, medicamentos muy costosos y falta de recursos de los dolientes y sufrientes. Luego, un mensaje de Leonardo Rondón, 3101, y dice, saludos desde España. Wow. ¿Cuándo viene a Valencia, España? Le preguntan al doctor Portillo. Bueno, es posible que pronto. ¿Ah, sí? Sí, tengo pensado. Ah, bueno. Tengo pensado de repente hacerme un recorrido por allá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿se acuerda de mí cuando esté No, por allá? claro, claro. Y el señor Leonardo Rondón, pues puede perfectamente tomar el número telefónico del doctor Argenis Portillo y le escribe por WhatsApp, Claro. de modo que se puedan contactar por allá. Lo tendré en cuenta. El teléfono del doctor Portillo, que me lo sé de memoria, es 0414-309-0806. 0414-309-0806. Y ahora sí, amigos y amigas, vamos a abrir los teléfonos de Radio Rumbo, de modo que quienes nos sintonizan a través de la señal abierta puedan también participar. 012-285-2735 y 012-284-0494, 012-285-2735 y 012-284-0494 para preguntas, comentarios acerca de este tema que estamos tratando hoy. Buenas tardes, si es tan amable, ¿de dónde nos llama y su nombre? A ver, le habla la señora Carmen de González de aquí del fondo. Adelante, señora Carmen. A lo que me voy a referir es que en los hospitales
no hay ningún medicamento, porque piden hasta los algodón para asistir a un paciente. Y yo recuerdo que todas las primeras damas estaban siempre pendientes del hospital de niños. Y esta señora primera dama, ni esto, ni una visita le hace al hospital de niños, donde los niños se están muriendo de lengua porque no tienen los medicamentos que necesitan. Bien, muchas gracias a la señora Carmen González. Tenemos otra llamada. Ok. Por favor, se identifica y de dónde nos llama. La señora Maribel, ¿cómo está? ¿De dónde nos llama, señora Maribel, y su apellido? Luis Pineda, De Ruiz Pineda. Adelante, la escuchamos. era el doctor Portillo. ¿Aló? ¿Me oye? Sí, adelante. ¿Aló? Adelante, la escuchamos. ¿Aló? La escuchamos, adelante. ¿Me oye? Sí, como no, adelante. Hable, por favor. Ajá, ahí. Estoy preguntando al doctor Portillo, ¿por qué los intensivistas son tan bravos? Bravo quiere decir de mal carácter, quiere decir usted. Ah, Que tienen mal carácter, ¿se refiere a eso? sí, porque yo conocí uno ya en instituto, ya falleció, que era muy bravo. Bueno, creo que no es el caso del doctor Portillo, pero bueno, ya él va a responder. Tenemos otra llamada, por favor, su nombre y de dónde nos llama. Buenas tardes, su nombre, por favor. Miguel Bellorín de la Avenida Baral. Lo escuchamos, señor Miguel. Mi saludo, señor Mario, de respeto. Mi apreciado doctor, es lo siguiente, una recomendación de usted sobre los dientes, sobre el adulto mayor y la actividad física de acudir a un gimnasio. Muy interesante, Claro, muy interesante este Sí, tema. sí, Vamos sí. ¿tenemos más llamadas? Vamos a responder entonces. En primer lugar, doctor Sí. Portillo, esa pregunta que hacen, ¿tienen muy mal carácter los médicos Bueno, intensivistas? hay que recordar que ser médico intensivista no es fácil porque estamos trabajando en una unidad de cuidados críticos donde el médico tiene una gran actividad, ¿no? Desde el punto de vista, porque puede tener hasta 5 pacientes, 6 pacientes. Simultáneos, ¿no? Claro, entonces eso genera un gran estrés, ¿no? No es fácil ser médico intensivista porque es fácil tener un solo paciente, ajá, pero a veces tenemos hasta 10 pacientes, 8 pacientes, ¿no? Entonces, a veces hay una escasez de médicos y hay un solo médico, entonces eso genera estrés y el médico tiene que tener una gran actividad física, porque no puede estar sentado, tiene que estar viendo para acá y bajo un monitoreo constante. Correcto. A los 5 o los 6 pacientes. Y eso no es que estoy yo hoy defendiendo a nadie, pero eso puede influir en el aspecto emocional del carácter del médico intensivista, porque está sometido bajo un estrés y muchas veces tiene un paciente más crítico que otro, que tiene que estar más encima, porque de repente está en parada cardíaca, lo sacaron de la parada cardíaca y entonces eso le genera un estrés, porque son pacientes que a veces pueden tener cierto compromiso afectivo, por decir algo, con familiar, y eso les genera un estrés. Le voy a comentar algo rapidito. Ujú. Yo recuerdo, y no era medicina crítica, pero en todo caso, mi hermano Vladimir hace un montón de años tuvo un problema que había que operarlo finalmente de la vesícula. Ajá. Y entonces yo y varios familiares fuimos a llevarlo al hospital universitario y él, Claro. bueno, con aquella fiebre, aquella cosa, Claro, entonces claro. estábamos asustados de que Claro. si eso se pudiera convertir en Claro. peritonitis. Sí. Y entonces, bueno, todos angustiados nosotros y fuimos a hablar. Y yo personalmente fui a hablar con el médico y le dije, mire doctor, caramba, la verdad es que estamos muy angustiados en la familia, cónchale, porque mire, ese muchacho temblando, la fiebre, la cosa, eso se puede convertir en peritonitis. Y el médico me dijo, mire, señor Villegas, la familia puede darse el lujo de estar angustiada, de estar nerviosa y estresada. Pero yo, que lo voy a operar, no. No. Tengo que estar muy tranquilo Sí, sí. y muy concentrado esperando los resultados de los Claro, estudios claro. para poder abordar esta Sí. cirugía, Sí. digamos, con eficacia. Y Sí, tiene razón, sí. ¿no? No, eso es cierto, porque uno está sometido siempre a un estrés, pero el médico, bien sea en la terapia intensiva o en la emergencia, tiene que tener un dominio interno de sus emociones, Así es. porque si no, es la torta total en el desenvolvimiento del área crítica, en este caso terapia intensiva. Ok, vamos a dar paso a otra llamada y luego va a responder, doctor, la pregunta Ajá. que hizo otra persona, El el ejercicio. señor Bellorín, acerca de los ejercicios Sí, físicos de sí, los adultos mayores. sí, sí. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Buenas tardes. Se la llama la señora Miriam Garacure, de aquí de Colina de Vista Alegre. Vista Alegre. Adelante, señora Miriam. Vista Alegre. Miriam Garacure. Sí, adelante. Mira, nosotros tenemos una emergencia desde tiempo de cuando saqueron los radios de la centella, entonces tenemos 3
no se le entiende, la verdad, lamento mucho, pero no se le no. entiende lo que la señora nos está diciendo, se oye con interferencia. Si pudiera volver a llamar, pues con todo gusto recibimos su llamada. Claro. Respondan entonces a la otra persona, al Sí. señor Bellorín, acerca Bueno, de los mira, ejercicios físicos. Eso es muy importante porque el ejercicio físico es lo que a nosotros como geriatra, incluso como intensivista, teniendo un paciente crítico en la unidad de terapia intensiva, tenemos que mantener la parte funcional, aun cuando esté en estado crítico, ¿no? Y si está en un estado funcionalmente normal, activo, la actividad física es lo que nos da a nosotros la salud. Y a veces no solamente el caminar, sino también hacer el ejercicio de resistencia para mantener una buena masa muscular que nos fortalezca a nosotros una marcha lo más estable posible. Pero eso no tiene un límite, los ejercicios físicos, que pueda uno exponerse o si sobreentrenarse y Claro. entonces incurrir más bien en Claro, un riesgo. nosotros hablamos de ejercicio físico, pero hay que individualizar a cada paciente, ¿no? Exactamente. Debe haber a su consulta, si es el geriatra o el internista o el cardiólogo, dependiendo de las condiciones, para poder hacer un determinado ejercicio que esté bien dirigido. No es hacer ejercicio por hacerlo, porque si le hace ejercicio y tiene por desconocimiento una obstrucción coronaria, la torta. Sí, ¿verdad? Claro, la torta porque se va a infartar. Pero si tiene una evaluación previa con el cardiólogo, con su geriatra, con todas sus especialidades que dependen de su patología, y puede tener la autorización para hacer determinado tipo de ejercicio. Pero el ejercicio, independientemente de que no se haga con una gran resistencia, es importante, porque el ejercicio es lo que a nosotros nos denota vida. Ahora, ¿habrá algún ejercicio que por ninguna razón los adultos mayores puedan hacer? No. No. El ejercicio no tiene ninguna contraindicación. Más bien, el ejercicio es salud. Una persona que hace un buen ejercicio, bien sea por caminar o de resistencia, una de las cosas que mejora es la parte cardiovascular. Hay vasodilatación de las arterias, puede mejorar incluso la parte cardíaca, de la presión arterial, ¿no? Pero bien dirigido, como le digo yo, pero no hay ninguna contraindicación. Qué bueno. Bueno, muy interesante. ¿Tenemos más llamadas? Por ahora no, pero estamos abiertos a recibir más. Déjame ver rapidito acá en las redes sociales. Dice Propatria 23770. Buenas tardes, licenciado Mario. Saludos al invitado. Mire, yo tengo 57 ruedas. Bueno, todavía no es adulto mayor. Entiendo que es a partir de los 60, ¿no? Pero está cerca, está cerca. Está cerca, pero no. Pero dice, buenas tardes, licenciado Mario. Saludos al invitado. Mire, yo tengo 57 ruedas Está joven. y me operé una hernia en el 2004 y me pidieron fue la malla de Marlex. Ajá. Y en estos días me diagnosticaron una en el ombligo. Otra. Y en el CDI del cementerio Ajá. me pidieron hasta las cejas. Sí. Porque me cobraban 800 verdes por todo lo que tenía que llevar. Y me dije, ¿de dónde lo saco? Por Dios. Y en el 2004 me operé en el Vargas. Ajá. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tenemos con el adulto mayor y con cualquier persona, pero en este caso en el adulto mayor, que tenemos un gran déficit de insumos. Pues. Es una realidad que no la podemos ocultar. Entonces, el familiar o el paciente tiene que buscar los insumos para poderse mejorar. En este caso, para operar una eventración o una hernia, se requiere la presencia de la malla, porque si no, se va a reproducir. Ok. Fíjese, por cierto, este tema de la edad a partir de la cual se considera que una persona es adulto mayor y es objeto, digamos, de la geriatría. Sí. Usted me ha dicho que a partir de los 60. Pero en alguna ocasión también me comentó que la persona, desde el mismo momento que nace, empieza a envejecer. Exactamente. ¿Puede adelantarse ese envejecimiento a los 60 años y una persona de 50 que sea paciente geriátrico? Bueno, fíjate, porque justamente el envejecimiento es un proceso que es progresivo y comienza desde que uno nace, que va pasando por varias etapas hasta que llega a la edad geriátrica, ¿no? Sí. Y claro, ahí influye mucho el estilo de vida, que es muy importante, es el determinante que hay personas, producto de un estilo de vida, pueden envejecer más precozmente que otras. Y de repente no aparenta la edad que tienen. Y hay otros que son hasta más jóvenes y tienen una edad como que si fuera mayor o viceversa. Pero el estilo de vida es importante, pero hay gente que el envejecimiento se le puede adelantar, indiscutiblemente. Pero ¿quién no puede adelantar? Entre otras cosas, hay varios factores. Las enfermedades, por supuesto. Pacientes con problemas crónicos de enfermedades desde que nacieron. La desnutrición, por ejemplo. La desnutrición, por supuesto. Adelanta el proceso de envejecimiento. Hay algo genético que nadie podemos cambiar. Y, por supuesto, el estilo de vida de cada persona. Todo eso influye en que uno puede envejecer más rápido o se le prolonga. Fíjese, en el pasado,
bueno, una persona de 45, 50 años era un anciano, Sí, ya eran personas que sí. se consideraban, digamos, que estaban cerca digamos, de la despedida De todo. de la existencia. Sí, sí. Pero eso ha ido Sí, ha cambiando, cambiando. Y la expectativa de vida También ha aumentado enormemente, ¿no? Sí, mire, yo, unas cosas que yo veo y aplaudo porque incluso sale por todos los medios televisivos, por todas estas redes, ahora que tenemos nuevos, que están invitando pues, a la población a hacer ejercicio. Yo creo que ahí está la clave de todo, que el ejercicio ha ayudado mucho a que nuestra población, esa parte, haya mejorado, porque el ejercicio es salud. Y el ejercicio hace que el envejecimiento se prolongue, Sí. que no llegue tan rápido, porque eso favorece la circulación, mejora la circulación no solamente cardíaca, sino también la parte celular, la parte neurológica, mejora la depresión, tener mejor expectativa de la vida, ver la vida con otra visión, porque el ejercicio ayuda a todo eso, porque se libera una serie de hormonas, de endorfinas, que eso ayuda mucho. Entonces yo pienso que muy personalmente, que una de las cosas que ha favorecido esto, de lo que usted dice en cuanto a la edad, ha sido el ejercicio, que hoy en día el ejercicio ya uno va a una plaza, hay máquinas, en todos los sitios que uno va hay para que la gente haga ejercicio. O sea que no hay obstáculos para que la gente no haga ninguna actividad física. Entiendo que hay países mucho más avanzados que el nuestro, por supuesto, que están estudiando y proveyendo mecanismos que permitan prolongar la vida muy por encima de los 100 años. Sí. Y recuerdo haber escuchado a una persona que en algún momento me dijo que los órganos del cuerpo humano pudieran estar, digamos, concebidos inicialmente para durar más de 100 años. Sí, ¿Eso es verdad? Sí, bueno, todo es posible, como dije al comienzo, la genética es importante, la genética, eso nadie lo puede, hay gente que se puede cuidar, pero tiene una genética, bueno, lamentablemente mucho, pero hay gente que tiene una genética de poder durar muchísimo, que algunos hablan del gen de Matusalén, entre comillas, ¿no? Que dura muchísimo, entonces son esa gente que puede durar muchísimo. Yo he tenido pacientes de 106 años, actualmente 106. Sí, 106, y está muy funcionalmente activo, desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista funcional, porque son personas que desde muy joven han tenido una gran actividad física, sobre todo en el campo, en la agricultura, que aunque se ve así, pero esa es una gran actividad física que hace el agricultor, ¿no? Se levanta temprano, hace ejercicio con el terreno, con la siembra, y eso mantiene una gran actividad física desde el punto de vista muscular y desde el punto de vista esquelético y también cognitivo. Sí, fíjese, Propatria 23770 dice, yo tengo una fractura. Bueno, dice una grosería y lumbar. Dice, la cervical también la tengo fuñida, con problemas en la próstata, el hígado y la hernia. Y ahí voy, paso a paso, porque el seguro social, uno se va al otro plano con el seguro social. Bueno, mira, eso es uno de los también problemas que puede presentar o presenta el adulto mayor, los problemas de la columna, sobre todo cuando no ha tenido una prevención, sobre todo de la osteoporosis, que levanta peso, no tiene una alimentación acorde, y sin darse cuenta comienza a aparecer la columna. Y cuando le hacemos una densitometría, tiene una osteoporosis, y la forma como se manifiesta la osteoporosis es con la fractura o microfractura de la columna. Mire, una pregunta para usted que es geriatra y que es profesional de la medicina crítica. La diferencia de un paciente masculino a un paciente femenino, ¿es lo mismo la relación con el médico, el abordaje físico que usted hace de la paciente mujer, por ejemplo? ¿Es diferente? ¿Hay, digamos, pudor? ¿Cómo se produce esa relación entre el médico y la paciente y entre el médico y el paciente? Sí, es totalmente distinto, ¿no? Las adultas mayores, aunque tengan 90 años, 95, pero mantienen todo su pudor, y uno tiene que respetarlo y uno tiene que explicarle porque ellas están muy conectadas, vamos a decir, porque no tiene demencia. Y ella, uno tiene que explicarle con mucha suavidad, con mucha tranquilidad, qué es lo que le va a hacer, porque ellos piden explicación. Entonces, es muy distinto al hombre, que el hombre, uno le dice, voy a examinar el tórax y sin hace tiempo ya uno lo ve sin la camisa. Exactamente. La adulta mayor, uno le dice, mira, vamos a ver el tórax, entonces si viene con la hija, le ve la cara a la hija para ver que, y la hija le dice, sí, mamá, tiene que quitarse tal cosa, pero yo lo voy a ayudar, doctor, vamos a colocarle aquí una sábana, ¿ves? Para cubrir, entonces ella accede. Pero sí existe esa diferencia y uno tiene que respetar. Sí, voy a volver al caso de mi mamá. Recuerdo
cuando mi mamá estuvo en cama por varios años, bueno, hacíamos guardia entre los hermanos y las hermanas. Sí. Y entonces siempre procurábamos que los varones, que éramos 3, o que somos Sí. 3, estuviéramos acompañados de una de las hermanas. De modo que, por ejemplo, digamos, el abordaje de la intimidad de nuestra madre lo hacían nuestras hermanas y nosotros nos Las damas, ocupábamos sí, de claro. cargarla, Sí, de preparar sí. eventualmente Sí, comida, sí. de hacer las cosas pesadas, Sí, las sí, cosas, sí. digamos, dificultosas de la casa. Sí. Entonces, por eso le hacía la pregunta de Sí. cómo es esta relación entre el paciente y las damas a pesar de la edad. No, es que eso se mantiene. El hecho de que tenga 80 años, 95 años, el adulto mayor está muy consciente de su pudor, en este caso el sexo femenino. ¿Qué pasa? Que muchas veces el adulto mayor tiene un solo hijo, no tiene hembra. Eso puede pasar. Sí. Entonces ahí viene el gran problema que se presenta, que entonces este hijo debe recurrir a una cuidadora de confianza, por supuesto, para que pueda hacerle las cosas más íntimas, privadas a su madre. Así es. Fíjese, ya estamos terminando el programa, nos quedan unos 3 minuticos. Dice Bernabé 6673, dice, Mario, tengo 59 años, hago 200 flexiones de pecho. Perfecto. Caramba, a mí me Bien, cuesta hacer bien. 10. En 4 secciones Excelente. de 50 cada uno y 1 minuto de descanso. Excelente. Tomo nifedipina de 20 miligramos. hipertenso, hipertenso. ¿Hacer esto no daña mi tensión? Pregunta él. No, todo lo contrario. Como dije, creo que lo dije al comienzo por acá. El ejercicio es una de las grandes medidas terapéuticas, pues, no farmacológicas, ¿no? Para la parte cardiovascular, por supuesto, previa evaluación médica, como siempre lo he dicho. Y una de las cosas que tiene el ejercicio es que produce vasodilatación arterial y eso ayuda en parte a mejorar un poco la presión arterial en los pacientes hipertensos y sobre todo los que están siendo medicados ayuda muchísimo más a mejorar la presión arterial, pero Ok. está indicado. Ok, vamos a recibir una última llamada. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Adelante, le escuchamos. Cristina. Tiene una artritis reumatoidea. ¿Habrá alguna medicina natural para esto? Una crisis reumatoidea. Sí, ¿Qué bueno. recomienda? Bueno, doctor? ese es uno de los grandes problemas articulares que consulta mucho el adulto mayor al geriatra, ¿no? Y dependiendo de la magnitud, porque tampoco uno todo se lo sabe, tiene que recurrir a un reumatólogo, ¿no? Porque hay siempre un problema inmunológico que a veces no se cura tan fácilmente y la persona puede vivir toda la vida con su problema, pero bien controlada con el reumatólogo en compañía con su geriatra, puede mantener un equilibrio de su enfermedad, pero es una enfermedad que no se va a curar totalmente. Y en algunos con casos, cosas, natural. naturistas, ¿no? Ajá, y en algunos casos seguramente tiene que recurrir a los fármacos convencionales. Por supuesto, y es muy importante ahí la rehabilitación también. La rehabilitación está en todo, pero la artritis reumatoidea es uno de los grandes problemas porque a veces hay la que es la deformante, ¿no? Así como no. Deforma las articulaciones de las manos, de los miembros inferiores, y eso trae, ¿qué pasa? Una pérdida de la autonomía, que es una de las grandes cosas que tenemos que contrarrestar en el adulto mayor, que no llega a eso, a que pierda su autonomía, porque al perder la autonomía, uno dice, llegó la edad geriátrica. Bien. Doctor, ¿puede usted dar sus contactos de modo que si alguna persona Sí, quiera comunicarse con Mi usted contacto- pueda hacerlo sí, mi directamente? contacto y por aquí siempre se han dado, pero lo voy a repetir, el 0414-3090-806. Afortunadamente tengo otro equipo de celular, Ajá. de que no va a haber ese problema de que la llamada no entra, ahora sí Ajá. van a caer porque tengo un equipo más nuevo. El equipo anterior tenía ciertas fallas y reconozco que en algunas ocasiones la gente no podía comunicarse conmigo, pero ahora sí no hay ese problema de la comunicación. Bien, agradecido, doctor. Seguro. Bien, el doctor Argenis Portillo, médico geriatra, médico intensivista y como siempre digo, también profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Dice Café Familia 15, buenas tardes, mi papá tiene Parkinson y se ha ido deteriorando, ya lo tenemos en cama. Sí. Caramba, lamentándolo mucho, no nos da tiempo de la respuesta, pero agradecido por haberse tomado la molestia a todas las personas que nos han escrito o llamado para esta conversación entre el doctor Portillo y este servidor. Muchas gracias, queridos amigos, queridas amigas, a ustedes por habernos sintonizado. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Ángel Villalobos, en la lectura de las informaciones Alex Márquez.
En las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con fe de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa por el 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Vengan todas y todos muy buenas tardes y un feliz fin de semana.